Shalom amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a estos podcasts de comida para el alma. Volvemos con una historia increíble, la historia de Nitzin Black, el milagro negro. Asimismo, Nitzin es una palabra hebrea que significa milagro y Black en inglés es negro. La misma historia nos va a dejar grandes reflexiones que ustedes que siempre están esperando palabras inspiradoras, pues esta historia los va a inspirar bastante. Pues tiene que ver cómo pasó este joven de pandillero a ser un observante judío. El abuso de drogas, el narcotráfico, la violencia formaban parte de la vida de este músico afroamericano hasta que encontró el judaísmo. Atravesó por un proceso de conversión que ya le vamos a contar. Aparte de esta historia, son extraídas de la página web Inet en español. Empezamos. Nitzin Black, anteriormente Damian Black, y conocido en el mundo del rap como D-Black, vivía cerca de la comunidad judía en Estados Unidos y jugaba baloncesto en un terreno adyacente a las sinagogas. Pero eso era todo. Nitzin todavía no era judío y su mundo y sus amigos se encontraban del otro lado de la avenida Reynard. El hogar de Nitzin era un desastre. Sus padres consumían y vendían drogas. No era un lugar fácil para crecer. Su casa era como la estación central de vendedores y consumidores, y las drogas causan estragos a las familias. El padre de Nitzin fue el primero en irse. Su madre lo dejó cuando Nitzin tenía 2 años de edad, pero su padrastro no era mucho mejor. Nitzin vivía en un mal ambiente. Cuando no eran los vendedores de droga, era la policía. La madre de Nitzin murió por una sobredosis cuando tenía 37 años. En ese entonces Nitzin tenía tan solo 19 años. Nitzin ya se codeaba en el mundo musical. Grabó una canción titulada Good Life. Era una gran canción, pero no le alcanzó para la fama. Pero al menos lo puso en el mapa y lo hizo ser alguien en su ciudad. Pero esto también lo puso en la mira de otros raperos que empezaban y querían fama buscando pleitos con Nitzin. Estas peleas se fueron subiendo de tono en ambos mandos hasta el punto que la policía buscaba a Nitzin. Esto lo hizo reflexionar. Pensó mucho sobre los milagros, sobre la fe, sobre la religión y sobre Dios. Todo eso estaba a su alrededor. No era algo constante en su vida, pero estaba allí. Su abuelo era musulmán y le enseñó el Corán, cómo recitar bendiciones en árabe y el salán. Si alguien le preguntaba, el Islam era su religión. Suficiente gente le preguntó su religión como para que se ganara la reputación de el musulmán local. Y esa reputación fue suficiente como para que un grupo evangélico local lo reclutara a los 13 años para su campamento de verano. A él le encantó el campamento. Le fascinó estar fuera de la ciudad y lejos de drogas y crimen. Era una bocanada de aire fresco. Se sentía inspirado y elevado, y a finales del verano decidió convertirse al cristianismo. Pensaba sobre Dios, sobre la fe y sobre lo que eso significa. Tenía muchas preguntas. Si Jesús era judío, ¿por qué los cristianos no eran judíos? ¿Y no deberíamos todos nosotros observar también los mandamientos del Antiguo Testamento para mostrarle a Dios cuánto lo queremos? Es decir, ¿Él fue quien los mandó o no? ¿Y qué religión vino primero? ¿El judaísmo, el cristianismo o el islam? Todo esto se preguntaba Nitzin. Empezó a revisar en internet, buscó en Google, lo llevó a distintos lugares, a muchos lugares. Buscó en todas partes y estaba abierto a todo. Leyó, investigó y pensó. ¿Qué hay con el Antiguo Testamento? ¿Es verdad? Pareciera que lo es. Pero, ¿qué hay con Jesús? Por lo tanto, Nitzin se convirtió en un judío mesiánico, un judío practicante y creyente en Jesús, y eso le acomodaba, ya que no quería dejar de lado a Jesús. Él creía que si dejas de lado a Jesús, te quemas en el infierno. ¿Y quién quiere quemarse en el infierno? Pero mientras más estudias, más preguntas tienes. Y Nitzin tenía un montón de preguntas. Él estudiaba todo el tiempo. Al no encontrar respuestas allí, se enfocó solo en las enseñanzas del judaísmo, donde sí las encontró. Otro de los puntos importantes para Nitzin era su esposa, que lo acompañaba desde que estaban en la secundaria y lo había ayudado en muchos procesos de su vida. Pero ahora pensar en dejar el cristianismo y convertirse en judía, ella no podía ir más allá. Era una ferviente cristiana y venía de un hogar sumamente evangélico. Pero él era muy persistente.
la convenció de estudiar, abrieron libros, hicieron preguntas y buscaron en internet. Su persistencia rindió frutos. Su esposa no solo aceptó unirse a él en su travesía hacia la observancia judía, sino que fue ella quien tomó las riendas y lo llevó a considerar una conversión ortodoxa. También convenció a su hermana y al esposo de esta para que se le unieran. Ahora eran 4 personas que estaban creciendo juntos en la observancia judía. Esto era realmente un milagro. En esa época salió un álbum de Nitzin titulado Aliyah. Él era un judío mesiánico cuando grabó el álbum, pero abandonó a Jesús unos 6 meses después del lanzamiento. Había comenzado a estudiar con un rabino y avanzar hacia su conversión. Él quería estudiar y crecer y avanzar con la conversión. Ya no le interesaba sumergirse en la profundidad del lodazal del mundo del espectáculo. Pero un trato es un trato, por lo que tenía que salir de gira para apoyar ese álbum. Alguien había pagado por el tiempo en el estudio, la prensa, por la distribución, las relaciones públicas, y esa persona quería recuperar su inversión. Así que Nitzin aceptó salir de gira, pero puso condiciones: no recibiría paga fuera de los costos de la gira y que le respetaran el Shabbat y las festividades. Sus agentes aceptaron y el álbum Aliyah fue de gran éxito para todos, menos para Nitzin. Cuando la gira ya era cosa del pasado, Nitzin y compañía entraron en hibernación y comenzaron el largo y complejo proceso de conversión. Fue un proceso que duró varios años y que culminó con un masivo segundo matrimonio doble que fue patrocinado por la comunidad judía. Y eso fue todo. Linda historia, un final feliz. Todos se convirtieron al judaísmo y la vida era hermosa. Pero no termina aquí la historia. Excepto porque el hecho de que Nitzin no estaba trabajando y su familia estaba creciendo. Uno no puede vivir de pura pasión. Su cuñado le recomendó que volviera a la música. Su esposa le dijo que volviera a la música. Todos parecían decirle que volviera a la música, pero él no quería hacerlo. El mundo del espectáculo no es un buen lugar para un chico judío. Él no creía en lo que dice la gente. No tenía por qué hacerlo. Y no necesitaba de la adulación falsa y sin sentido que viene del hecho de ser una celebridad. Pensaba qué hacer. Él no sabía, por lo tanto, no hizo nada y esperó. Luego, su hijo enfermó. Tuvo fiebre un día, 2, 3, 5 días. Tuvieron que ir al médico y la cosa era seria. Los doctores le hicieron exámenes pertinentes y concluyeron que tenía meningitis. No había nada que pudiera hacer Nitzin más que rezar y esperar un milagro. Y así lo hizo. Fue a casa y rezó. Rezó por su hijo, por su salud, por vida y por todo lo que es importante. Así decía Nitzin: ¿me escuchas? ¿Aló? Necesito ayuda. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué se supone que debo hacer? No lo entiendo. ¿La música? ¿Qué hay de la música? Y así sucesivamente rezaba Nitzin, pidiéndole al Creador que lo ayudara, que le mandara una señal. Nitzin tenía un micrófono en casa, pero estaba ahí tirado desde que había dejado de hacer música y el micrófono ya no funcionaba. No puedo ser un cantante sin micrófono. Muéstrame una señal. Y un día, revisando el micrófono, funcionó. Otro milagro. Nitzin miró al cielo y se rió. Era sumamente obvio. Quizás Dios puede hacer cualquier cosa, pero no suele mandar mensajes por medio de artefactos electrónicos descompuestos. Esto pensó él. Visitó a su rabino y le dijo lo mismo. Los milagros son algo increíble, pero no nos basamos en ellos. Piensa en tu vida y toma la decisión que consideres correcta. Sé fiel a tus ideales. Era hora de poner sus dones de vuelta en acción. Hora de inspirar, de ser un buen ejemplo para el resto. Por lo tanto, Nitzin lo pensó. Fue difícil, pero decidió que era hora de poner sus dones de vuelta en acción. No para autoglorificarse, sino para inspirar, para ser un buen ejemplo para el resto. Y con eso se abrieron milagrosamente las puertas. Obtuvo un contrato de grabación. De la nada aparecieron invitaciones a festivales. De repente la prensa local se interesó en él y así terminó convirtiéndose en uno de los raperos judíos más conocidos del momento. Actualmente, Nitzin vive en Israel con sus 6 hijos y su esposa. Y como reflexión, queridos amigos que están escuchando Comida para el Alma, les dejo lo siguiente: no le tengan miedo a sus preguntas referente a seguir al Creador. No importa en la religión que estés, busca por todos los medios hasta dar con las respuestas. Y seguro que te vas a encontrar frente a frente con Él, con el Creador Todopoderoso, que lo único que busca es que lo encontremos y que le sirvamos con amor y alegría. Shalom, shalom para todos. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la próxima.